Dios me lo bendiga, hermano en Cristo y hermana en Cristo, pastores, ministros, evangelistas, predicadores, profetas de Dios. En el día de hoy vamos a estar dando una enseñanza para aquellos que todavía no han sido bautizados por agua. Bendito sea Dios. Padre, me encomiendo en tu mano en el nombre de Jesús. Que estos estudios bíblicos sean basados conforme a tu palabra, enseñando sobre el bautismo en agua como lo hizo tu apóstol Juan el Bautista, Señor. Que es la regla correcta conforme a tu verdad y a tu palabra escrito en la Biblia. Señor, dice que no es necesario que nadie os enseñe, porque el mismo Espíritu os enseñará y os guiará a toda verdad. Padre, en tu mano nos encomendamos, Padre. Padre, ayuda a aquellos que no se han bautizado en agua, que tengan la oportunidad, Señor, que a través de este estudio bíblico, que ellos puedan recibir madurez espiritual, que sean tocados por tu Espíritu Santo y que entiendan el significado de qué significa el bautismo en agua, y más hacia adelante Jesús lo bautiza en el Espíritu. Dios os bendiga. Soy su hermano evangelista. Me pueden llamar Juan Carlos, Ministerio Revelaciones. Aquí vamos a estar dando esta enseñanza para aquellos que todavía no han recibido el bautismo en agua. Gloria a Dios, porque el del Espíritu Santo es el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Padre, por este día. Ayúdanos a dar su estudio bíblico, que serán más o menos, para aquellos que no se han bautizado, serán algunos 4 a 5 videos. Vamos a poner parte 1 del video, parte 2 del video, parte 3 del video, parte 4, sin que se pierdan cada parte. Intentaré subir los videos uno detrás de otro para que quede parte 1, 2, 3 y 4. Y si hay un 5 para hablarle sobre el bautismo del Espíritu Santo. A fin que llevemos eso, hermano, aprecien este estudio, que eso cuesta mucho de tiempo para buscar los textos bíblicos, estudiarlo, gloria a Dios, y que le ayude a usted a estar preparado para que se puedan bautizar antes de la venida de Cristo, conforme a su palabra. Gracias a Dios por su misericordia, porque Dios es un Dios de orden, de amor, un Dios que siempre estará con sus hijos. Gracias, Padre. Vamos con el primer video para aquellos que todavía no se han bautizado en agua, o si todavía no han tenido la oportunidad. Mire, hermano, es un privilegio que yo tome de mi tiempo haciendo videos para ayudarle a ustedes a que puedan bautizarse por menos en agua. Gloria a Dios. Porque yo, cuando recibí el bautismo, no tuve todo su estudio bíblico, porque era una iglesia rumana. Porque hay que saber el significado de qué es el bautismo en agua, para qué es y qué debemos prevenir una vez que recibamos el bautismo en agua, para no volver al mismo pecado donde estábamos antes. Porque si usted se bautiza sin conocimiento, sin estudio bíblico, lamentablemente va a ser presa fácil para el enemigo. Como yo, en mi iglesia dan los estudios bíblicos, pero como no hablaba rumano, fue un poco difícil para mí. Pero gracias a Dios por su misericordia se hizo, y aquí estoy para la gloria de Cristo. Aleluya. Primeramente, el bautismo en aguas. Vamos a ver para qué, que tuve y pude tener la oportunidad de conseguir algunos textos bíblicos para ayudarlo, y mucha gente que Dios ha usado también para escribir mucho de esto, y por medio del Espíritu Santo para que me ayude. Gloria a Dios. Gracias, Padre, en tu mano me encomiendo. Primeramente, llamamos bautismo en agua. El apóstol Juan estuvo predicando sobre el bautismo y el arrepentimiento. Pero vamos a estar leyendo la palabra aquí, predicación de Juan el Bautista, honrando al Padre, en el libro de Mateo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda, como dice la palabra. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de su lomo, y su comida era langosta y miel silvestre, y salía a Jerusalén toda Judea y toda la provincia de alrededor, aleluya, alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que él, muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía: generación de víbora, ¿quién os enseña a huir de la ira venidera? Haced pues fruto digno de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismo: Abraham es vuestro padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijo a Abraham aún de esta piedra. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto, buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Aleluya. Gloria a Dios. Y más allá, Jesús en el verso 11 nos habla: Jesús bautizará en el Espíritu. Y más hacia abajo en el verso 13 de Mateo 3 dice: el bautismo de Jesús. Hoy vamos a estar dando este pequeño estudio bíblico. Vamos a estar dándolo, gloria a Dios. A bajarle un poco la música, que se necesita paz, gloria a Dios. Gracias, hermano. Primeramente, vamos a ver qué es el bautismo en agua. Primero se necesita un arrepentimiento genuino de nuestro corazón, porque nosotros somos producto del pecado, hemos nacido herederos del pecado. Pero una vez que aceptemos a Cristo como Señor y Salvador, hay un arrepentimiento que debe estar genuinamente de nuestro corazón. Entonces, en el libro de Mateo 28, 19, 20 dice la palabra, gloria a Dios. Vamos a estar aprendiendo hoy, aleluya, luego el bautismo y todo. Gloria a Dios. Dice, gloria a Dios, dice Mateo 28, 19 al 20, aleluya. Vamos a ver qué dice la palabra. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el 20 dice: enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ir por todas las naciones y hacer discípulos. El Señor, cuando venimos a Él, nos da una preparatoria. Primero, a través de su palabra. Cuando nos arrepentimos, empezamos una enseñanza nueva de arrepentimiento y recibimos el perdón de nuestro pecado a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario por nuestro pecado. Sangre derramada en la cruz del Calvario. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es la inmersión en el agua del creyente en Cristo. El que se bautiza confiesa públicamente que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal. Así es lo que nosotros recibimos. Es lo que nos enseña. ¿Por qué debemos bautizarnos? Sería la pregunta. Debemos bautizarnos porque nuestro Salvador nos dio el ejemplo y fue bautizado. Es también una ordenanza que os dejó. Por lo tanto, se debe hacer como un acto de obediencia a Él y para identificarnos con Él. Vamos a estar viendo qué nos dice Mateo 3, 13 al 17. El bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí.
Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Eso es muy importante, que cumplamos toda justicia por el Dios externo que está escrito a través de su palabra, no mostrándonos grandes, sino Jesús vino humillándose para que Juan le bautizara, porque así estaba escrito. Y más hacia abajo en el verso 16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aleluya, gloria a Dios. Al igual que en el libro de Marcos 16, bendito sea Dios, 16 nos dice: el que creyere y fuere bautizado, aquí no lo repite, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bendito sea Dios. Por eso el que cree necesita pasar por el bautismo en agua, como está escrito, y vamos nosotros a saber toda esta cosa. Gloria a Dios, aleluya. Más hacia abajo, Mateo 28, 19, 20 dice: por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una vez que nos bautizamos, que hacemos todo lo que nuestro Señor nos ordena a través de su palabra, Él está con nosotros hasta el fin del mundo, porque es promesa de nuestro Señor. En la Biblia vemos también que los creyentes se bautizaban. En el libro de Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fue un gran éxito, un gran enorme en aquel día precioso, como fueron como 3,000 personas que aceptaron al Señor en aquel día de Pentecostés. Una de las grandes ganancias de alma para el reino de los cielos fue el día de Pentecostés, en cuando estaban los discípulos de Jesús reunidos. Hay ocasiones y circunstancias en las que una persona no puede ser bautizado. Por ejemplo, cuando interviene la muerte, como en el caso del ladrón arrepentido al lado de Cristo en la cruz. Tú dirías: si alguien no se bautiza con agua, no podrá entrar al cielo, porque Jesús le está hablando a Nicodemo: el que no naciera de agua y espíritu no entraría al reino de los cielos. Pero como dice, hay ocasiones y circunstancias en las que una persona no puede ser bautizada. Por ejemplo, cuando interviene la muerte, como en el caso del ladrón arrepentido al lado de Cristo en la cruz, o por alguna enfermedad grave o cosa similar. Esta causa, desde luego, por ser insuperable, no perjudican la vida espiritual de las personas. Pero si una persona, pudiendo ser bautizada, vamos a decírtelo claro, pero si una persona, pudiendo bautizarse, deliberadamente rechaza el bautismo, entonces está en desobediencia, y toda desobediencia es pecado. Si usted tiene la oportunidad de bautizarse y no se bautiza estando en vida y muere así, entonces a usted le es contado como pecado. Una desobediencia es pecado. Lamentablemente no hay oportunidad de ir al reino de los cielos. Vamos siguiendo a ver, en el libro de Lucas 7:30 dice: más los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon las designios de Dios respecto a sí mismo, no siendo bautizado por Juan. Así que no querer ser bautizado en agua conforme a la ordenado es desechar los designios del Señor. Los fariseos, lamentablemente, no se dejaron bautizar por Juan el Bautista, desecharon los designios de Dios, y ahí mismo no hubo salvación para ellos. ¿Qué quiere decir la palabra bautismo? La palabra bautizar, del griego baptais, quiere decir sumergir, zambullir
o inmersión. Por definición y uso, la palabra quiere decir meter en o abajo de agua hasta que quede totalmente sumergido. El bautismo cristiano es pues por inmersión. Aún los que practican el bautizar por aspersión, reciamiento, que son palabras clave del diccionario, admiten que la inmersión fue la forma de bautizar desde el principio, como sumergirlo debajo del agua, pero con una regla muy estricta como está en la Biblia. Gloria a Dios. Es alguien que tú vas a sumergir, pero primeramente es muy importante poner a la gente a confesar el nombre de Jesús seriamente, porque hay gente que no sabe decir eso. Tú tienes que hacerle una cuanta pregunta a esa persona al instante de llevarla al agua para bautizarlo. Si hay un pecado oculto, debe confesarlo todo antes de entrarlo al agua para ser bautizado, porque una vez vamos a estar hablando de eso, que te sumergen, usted necesita entregar todo. Vamos a ver, gloria a Dios. Aún los que practican el bautizar por aspersión, rociamiento, admiten que la inmersión fue la forma de bautizar desde el principio. Por ejemplo, leyendo la Biblia, algunos casos de bautismo donde se pueden entender fácilmente las siguientes verdades. Vamos a estar entendiendo las verdades sobre el bautismo. Que el bautismo requiere agua. Usted necesita, ¿por qué se necesita agua? ¿Por qué requiere agua? Vamos a estar viendo que nos dice el libro de Lucas 8, 36, 37. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si cree de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces él creyó, hermano. Es tan tal que este hombre que estaba leyendo esta palabra, primero tenía que conocer de Jesús, porque él le preguntó a Felipe, ¿de quién habla el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Y él le dijo, de Jesucristo. Por eso todos debemos creer en Jesús para recibir el bautismo en agua, y luego él con su misericordia, conforme a cómo lo busquemos profundamente y abandonamos las cosas del mundo, él nos bautiza en espíritu también. Gloria a Dios. Entonces él fue bautizado, creyó y ahí fue bautizado. Que el bautismo requiere abundancia en agua. Vamos a estar viendo. Juan 3:23 dice, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Siempre nos está hablando por agua primeramente. En el libro de Marcos 1:5 nos dice, y salían a él todas las provincias de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando su pecado. Hay que confesar su pecado para que tú puedas recibir el bautismo y creer en nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Qué el bautismo requiere? ¿Qué tanto el que bautiza como el que es bautizado desciendan al agua? Vamos a estar viendo que nos dice Hechos 8:38 a cuestión de esta pregunta. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Alguien tiene que estar para sumergirte en el agua. Alguien consagrado del Señor, no cualquier persona que ande en pecado haciendo lo malo. No, hermano, usted como siervo de Dios, un nuevo creyente, busque gente consagrada a Dios, temeroso de Dios, para que reciba su bautismo, porque este hombre estaba lleno de Dios, Felipe, llevado por el Espíritu de Dios y pasado por la mano, el eunuco de la mano de él, y lo sumergió en el agua y lo bautizó, siempre hablándonos del agua. Ahora vamos a ver qué tipo de sumersión se debe hacer. Primeramente, cuando nos agarra la persona que nos va a sumergir al agua,
que nos representa dentro del agua. Esa persona nos hace cierta pregunta, como he visto a mi pastor, que si creemos en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que murió en la cruz, que hasta cuándo lo vamos a seguir con todo el corazón. Entonces nosotros debemos dar testimonio, porque todo esto lo está escuchando el Señor. ¿Y hasta cuándo? Cuando nosotros nos agarran de la mano y estamos ahí hablando, cuando dicen, te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahí estamos presentando a Cristo en una cruz, crucificado con Él. Bendito sea Dios. Crucificado con Él. Cuando a nosotros nos bajan de la mano, que es la mano izquierda de la persona, con la mano derecha te toma como si fuera aquí y te sumerge al agua, estamos siendo sepultados con Él. Sepultado con Él, dice, sepultado con Él. Cuando nos sumergen completamente en el agua y nos sacan hacia afuera, esto significa resucitado con Él. Cuando nos sacan hacia afuera, entonces nuestros pecados son lavados ahí con la sangre de Jesús, que representa el agua, y ahí nos sumergimos en el agua. ¿Qué simboliza el bautismo? Gloria a Dios, aleluya. El bautismo en agua es muy importante, pues como dijimos antes, es un acto de obediencia, pero hay que aclarar que el bautismo no salva, el agua no regenera. Somos salvos por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Eso es muy importante, que es muy importante. El bautismo es un testimonio externo de los que ya ha ocurrido internamente en la vida del creyente. Vamos a estar viendo. Cuando nos bautizamos, estamos diciendo que nos identificamos con el mensaje del Evangelio. Primera de Corintios, gloria a Dios, vamos a estar leyéndolo, aleluya. Dame un momentito, que dice, Primera de Corintios 15, 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestro pecado conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Es una gloriosa imagen de la unión de una persona con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección, ¿verdad? Según lo que es el bautismo. Escuchen eso, es una gloriosa imagen a la comunión de una persona con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Somos crucificados con Él, sepultados y resucitados juntamente con Él. Vamos a estar viendo lo que nos dice en Génesis 2:20. Y puso Adán nombre a todas las bestias y aves de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Usted preguntaría, ¿qué nos está diciendo la palabra de Dios? ¿De dónde Dios escogió a Eva de la costilla de Adán? Le dio una ayuda idónea para que hicieran el ministerio completo que Dios quería en la tierra. Pero a causa del pecado nosotros fallamos delante de Dios. Entonces Dios, con su misericordia, aún así nos ha proveído en nuestra vida idónea, ministerio, vida, aún después de la muerte en Cristo Jesús. Nos dice que en Romanos, gloria a Dios, vamos a estar leyendo Romanos 6, 3, 5, dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados con Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Escuche eso. En su muerte, estábamos muertos al pecado. Adán y Eva estaban muertos al pecado, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Escucha eso. Cuando usted lo sumergen, usted recibe el bautismo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección
como le explicaban, el sumergir, sepultado con él, crucificado con él y resucitado con él en el significado del bautismo. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a estar viendo un pequeño ejemplo también. En el bautismo el creyente manifiesta públicamente, tienen que haber testigos. Claramente una iglesia que la invitan, ahí estamos los ángeles de Dios también, cuando usted está confesando su pecado y todo, antes de sumergirlo al agua, que ha aceptado el regalo de la salvación, que ha muerto al pecado y al mundo y ha resucitado con una nueva vida en Cristo Jesús. Vamos a estar viendo Colosenses 2:12. Sepultado con él en el bautismo. Escuche eso, sepultado con el bautismo cuando usted se bautiza. En el cual fuisteis también resucitado con él mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos cuando lo sacan del agua, resucitado juntamente con él. Aleluya, gloria a Dios. ¿En nombre de quién se realiza el bautismo? Eso es una pregunta. El bautismo se realiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque son tres que dan testimonio en los cielos: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así lo ordenó Jesús antes de su ascensión. Mateo 28:19. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, mandato de nuestro Señor Jesucristo antes de su ascensión al cielo. Dios le dio la autoridad de bautizar a la iglesia. Se lo dio a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Para quién es el bautismo? El bautismo es para las personas que oyeron, creyeron y recibieron la palabra. Hechos, bendito sea Dios, 18:8. Y si Cristo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Gloria a Dios. Crispo, gloria a Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con todas sus casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Creyó y esa fe creció y se expandió, y al creer recibimos el perdón de nuestro pecado, porque ya Jesús hizo el sacrificio en la cruz del Calvario. El bautismo es una decisión consciente, por eso es para creyente adulto. No lo dice de nuevo, no para niños. Vamos a estar viendo Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Porque esto es conforme a lo que dice la palabra, lo que le voy a estar enseñando. Nos da otro ejemplo en el libro de los Hechos 9, 17 y 18. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escama, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado también. Todos estos hombres de Dios fueron bautizados. No hay enseñanza en la Biblia que indique que se deben bautizar los niños. Los niños, bautizan los niños. ¿Se debe bautizar los niños? No, eran presentados a Jesús y él lo bendecía. Un ejemplo, Mateo 19, 13, 15. Jesús bendice a los niños. Por eso nosotros, la iglesia pentecostal, presentamos a los niños delante del Señor. Gloria a Dios. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese la mano sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí,
y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos la mano, se fue de allí. Lo bendijo. Ninguna tentación satánica, si usted se mantiene firme como cristiano, entregándole su hijo al Señor, le podrá hacer daño. Y si un niño de eso muere sin bautizarse, se va al cielo, porque por eso hay que presentarlo en la iglesia, para que reciban bendición de Dios y el sello de Dios. Aleluya, gloria a Dios, mientras sean niños. Gloria a Dios. Vamos a ver qué dice más hacia abajo. ¿Qué tiempo se debería esperar? En la palabra no se especifica ningún tiempo, pero la persona debe estar plenamente consciente de su nueva experiencia con el Señor. Al leer el Nuevo Testamento encontramos que durante la era apostólica los creyentes eran bautizados relativamente pronto después de haber creído, pero hay que considerar que el hecho de creer, aceptar y confesar a Cristo y su evangelio representaba persecución, pérdida de bienes, fortuna, herencia. Además, solamente una persona que había nacido de nuevo y recibido el poder del Espíritu Santo podría haber deseado dar un testimonio público de su fe, pues identificarse con Cristo podría representar su muerte. Así que el que creía y confesaba ya estaba mejor preparado para el bautismo que realiza una persona que en los tiempos actuales tome clase de bautismo por un tiempo. Es muy importante. Aquí hay una coincidencia. Hay muchas cosas que hay que dejar atrás. Hay que saber para qué es el bautismo en el Espíritu. Para qué debemos bautizarnos en agua. Porque es muy importante. Se recomienda pues que el candidato sea enseñado, de modo que al ser bautizado sea consciente del paso tan importante que está dando. Crucificado con Cristo, viviendo para Él, ya tú vives con Él. Sepultado con Cristo, resucitado como una nueva persona en Cristo. Tu pecado todo han sido sumergidos, lavados en sangre, limpiado. Ahora tú estás bautizado. Tú no puedes volver al mismo pecado donde tú estabas antes. Por eso una vez que usted lo llevaron y lo bautizado, ya usted va a vivir para Cristo. Ya sepultó todo debajo de las aguas, como Él ha sido sepultado, donde duró 3 días. Y luego resucitado, cuando lo sacan del agua, ya tú no puedes volver al mismo pecado que tú vivías antes. Porque tú eres una persona que acaba de ser bautizada, acaba de ser lavada. Bendito sea Dios. Vamos a ver esta conclusión. El bautismo es un asunto serio, por lo tanto debemos pensar seriamente sobre él. En muchas iglesias de hoy, el bautismo en agua no es más que un ritual religioso que no significa mucho. Esto no debería ser así en nuestro caso. Vamos a estar viendo más hacia abajo. El bautismo tiene un mensaje muy importante que nunca debemos olvidar. Es un hermoso recordatorio de que hemos sido comprados por precio. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestro Padre, no con cosa corruptible, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya tú no puedes volver a contaminarte. Ya tú has sido bautizado. Por eso la falta del estudio, la falta de la preparación antes de tu bautizarte puede llevarte a cometer mucho grave peligro. Puede volver al pecado. A mí me pasó al principio, porque uno simplemente, si no recibe un estudio profundo de esto, lamentablemente tú eres presa fácil para el enemigo. Piensa aceptarte a Cristo, me bauticé en agua, ya estoy preparado para ir al cielo. No, hay que perseverar, apartándose del pecado y manteniendo tu vestidura blanca, como fue en aquel día donde te sepultaron en el agua, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Aleluya, gloria a Dios. En 1 Corintios 6, 19, 20 dice también: os
ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No puedes volver al pecado. Una vez bautizado, mantente firme. Por eso muchos no reciben el bautismo del Espíritu Santo, porque se bautizan y piensan que ya es todo para ir al cielo. No, eso es un proceso de perseverar en lucha, en momentos de dificultades. Ahora te bautizaste en el agua, vamos a mantenernos más firmes, a leer la palabra, a mantenernos escuchando prédica hasta que el Señor con su misericordia te bautice en el Espíritu, porque eso es una promesa, bendito sea Dios. Agua primero y luego el Espíritu. Surge en algunos casos que muchos reciben el bautismo en el Espíritu Santo antes que el agua, pero ya son gente que en verdad Dios tiene grande propósito con ellos, o se han apartado de todo pecado y su corazón está recto y firme desde que escucharon el Evangelio de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y que pertenecemos completamente al Señor. Ya no vivimos para nosotros, ahora vivimos para Él. Una vez bautizados ya vivimos para Él y su propósito en nuestra vida. Su luz se debe manifestar en vosotros, en nosotros, de modo que podamos ser su testigo donde quiera que estemos. Tú eres un testigo de Cristo. Tú no eres una persona cualquiera. Tú debes dar ejemplo. Ya no puedes volver al mismo pecado. Gente diga que se descarría, nunca conocieron a Cristo, hermano. Nunca tuvieron un genuino amor por Cristo. Las tentaciones del mundo, la vanagloria, los conocimientos los llevaron al mismo pecado. Como dice, el perro vuelve a su propio vómito y el cerdo a su propio lodazal. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis, pero primero el bautismo en agua, y si usted recibe eso, manténgase firme, porque luego viene la promesa sobre tu vida. Ahora que te bautizaste, mantén tu vestidura blanca, mantente apartado de toda contaminación, mantente apartado de todas las cosas que no son de provecho en los caminos de Dios. Deja todo pecado, toda vagamundería, todo entretenimiento carnal que no son provechosos. Siéntate, ora, métete en una habitación. Cuando yo me bauticé, yo me metí con el Señor profundo y no duré mucho para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Vamos a ver, porque eso es un sello de Dios que todos los creyentes tienen que tener, y es el Espíritu que entregará a la iglesia a Cristo, porque Cristo no tocará el suelo. Si usted no tiene ese sello de Dios, usted no es de Dios, bendito sea Dios. Entonces, porque el diablo va a sellar a sus seguidores con el 666, imagínate. Gloria a Dios, nosotros tenemos que tener el sello de Dios. En el momento del bautismo le estamos diciendo al Señor, si quiero amarte, si quiero seguirte, lo que estamos diciendo, si me quiero comprometer contigo, si quiero servirte, si quiero honrarte, si quiero hablarle de mi fe en mí, en ti, en todo. Tiene que hablar, porque tú le estás haciendo un sí a Jesús. Tú estás haciendo una promesa con Él. Debemos honrar a Dios en todo. En todo debemos honrar a Dios, en todo lugar, y testificar con vuestro comportamiento para que las demás personas puedan ver la maravillosa transformación que Él en su infinito amor ha hecho en nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Y tú estás dispuesto a hacerlo de todo corazón, recibir el bautismo del Señor. Entonces vamos a ver qué dice la palabra. Primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Ha nacido. Usted es una nueva criatura y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hay gente que va al pecado por falta de conocimiento. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Pero una vez tú recibiendo este estudio bíblico antes de tu bautismo, usted estará preparado para no ser presa fácil del enemigo por falta de conocimiento a la palabra de Dios. La Biblia dice en Primera de Juan 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Aleluya, gloria a Dios.
Esto es lo que el Señor nos está mostrando en su palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Eso es sobre el bautismo. Esta va a ser la primera parte que estaremos dando para que usted se vaya preparando. Vamos a hacer una segunda parte para que usted esté bien preparado. Vamos a estar hablando de la segunda parte. Hablamos de esta primera parte. Que Dios os bendiga y lo cubra con la sangre de Cristo. Lo llene con su poder y con su Santo Espíritu. Aleluya. Si hiciera más sobre este video sería súper largo y ustedes no tendrían para poder aguantar todo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Vamos a estar hablando el segundo video. Este es el primer video que vamos a estar haciendo con lo básico. Luego vendrá un segundo video para la gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios me lo bendiga y seguimos con el estudio bíblico.